Muy bien, amados hermanos, vamos a empezar con el mensaje. Cuando estaba estudiando mi carrera, me encontré con una palabrita que me llamó la atención. Y a partir que me llama la atención, pues he leído algunas cositas acerca de esto. La palabra era neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Dije yo, qué interesante. Entonces, he leído algunas que otras cositas. Para resumirle lo que he entendido acerca de esto, esta palabra lo que significa es que el cerebro, nuestro cerebro, tiene la capacidad de reformatearse, en otras palabras, más sencillas. El cerebro es como una máquina, una computadora. Se programa y se vuelve a programar. Se quita programas y se vuelven a programar. Tiene potencia ese pulmón, escuche. Próximo ministro o ministra de alabanza, en el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Es la capacidad del cerebro para reorganizarse. ¿Cuántos a veces han dicho para sí, yo tengo que reorganizar mi mente? Bueno, el cerebro lo puede hacer. Dice de que eso lo puede lograr formando conexiones neuronales a lo largo de la vida. Los expertos creen de que esto se logra hacer, un ser humano lo logra hacer si y solo si se disciplina en repetir hasta el cansancio lo que quiere programar en su cabeza. Logramos tener una mente adiestradas, sí, solo sí, repetimos. Cuando yo estudiaba eso, entendí por qué Dios instruía algunas cosas a su pueblo. Mire qué diferente, sabiendo eso, se puede ahora leer Deuteronomios capítulo 6, verso 6. Dicen las escrituras que Dios le permitía o le pedía a su pueblo de que hicieran algo con los niños. Y entonces mire lo que dice aquí en este capítulo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiero hacer una pausa aquí. Recuerde que la Biblia está escrita también en formas poéticas. Dios lo permitió así para que el más sencillo pudiera entender esto. Pero realmente, cuando aquí en las escrituras se refiere al corazón, se está refiriendo a la mente. Y entonces dice, tú tienes que hacer esto y plantarlo en tu corazón, programar tu mente para esto. A tus niños le dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, Dios instruía de que la repetición de la palabra tenía que ser algo cotidiano, diario y constante. No era una sola vez al día, teníamos que andar todo el tiempo ahí programando la palabra en nuestros hijos. Cuando por fin entendí esto, yo dije para mí, voy a elegir algunas frases que cuando mi mente entre en ese mundo de ansiedad y depresión que nuestras mentes suelen usar, yo pueda repetir de manera de que pueda yo crear una nueva programación mental para que los pensamientos agobiantes no me dominen, sino finalmente terminar dominando mis pensamientos. Entonces escogí una de las que escogí es esta: todo va a estar bien. Y ese es mi mensaje del día de hoy. Dígale a su vecino, todo va a estar bien. En ocasiones en la mañana, cuando me levanto y me asalta un pensamiento de ansiedad o de temor, me siento en la cama y digo, Carolina, me hablo a mí misma y digo, Carolina, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Si me encuentro con un reto en el día que siento que me supera,
Yo digo para mí, tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y me lo repito hasta que logro tranquilizarme. Ahora, usted diría, pero pastora, eso es algo como mecánico, eso es autosugestionarse. La Biblia no tiene ningún problema con que usted lo haga. Por eso es que dice, repítela. Ahora, eso no es crear falsas expectativas. La Biblia, mire lo que dice en Isaías, capítulo número 3, verso 10. Dice así: decid al justo que le irá como bien, porque comerá del fruto de sus manos. En otras palabras, el Señor estaba diciéndole: díganle a los que creen en mí, a los que me aman, a los que me temen, que les va a ir bien. Y por eso nosotros aquí, como sabemos que ustedes son personas que aman a Dios, que temen a Dios, que lo buscan semanalmente, no nos cansamos de decirle que a usted le va a ir bien en el nombre de Jesús. Amén. Le va a ir bien. Díganle al justo que le va bien, que le va a ir bien. Entonces, lamentablemente, no podemos contar con una persona que todo el tiempo nos esté diciendo y nos esté hablando y nos esté diciendo: te va a ir bien, niño, no te preocupes, vas a ver que todo va a salir bien. A veces queremos que la gente haga el papel de porrista en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro esposo, que nos anime, que nos levante el ánimo. Pero muchas veces la gente que nos ama y que amamos están lidiando con sus propios temores, sus propios problemas, sus propias negatividades. Y muy difícil que nosotros tengamos a alguien animándonos todo el tiempo. Mi esposo es una persona muy positiva, pero en ocasiones cuando él me mira negativa sobre algo, solo me queda viendo y se queda callado. Y entonces yo me molesto y le digo: tú, pero animame, dame una palabra de ánimo. Ay, ¿qué más te puedo decir? Me dice. Pobrecito, ay, pobrecito mi esposito, de verdad, mucho lo presiono. Entonces uno tiene que aprender a decirse a uno mismo: me va a ir bien. Usted no puede poner esa presión en otra persona. Decida al justo que le va a ir bien. Por eso yo elegí esta palabra: y me va a ir bien, me va a ir bien, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Mire, este cerebrito que Dios nos dio es una maravilla. Este cerebrito es una máquina procesadora, se le compara a una computadora. No solamente se le compara a una computadora, sino que también se le compara a una fábrica de química, de químicos. Entonces, dicen los expertos que cuando nosotros instalamos pensamientos de fe positivos, nuestro cerebro comienza a producir una química para nuestro cuerpo que favorece el bienestar físico de nuestra vida. Comienza a producir serotonina, comienza a producir dopamina, hormonas de la felicidad, y es una maravilla. Hasta cuando uno tiene buenos pensamientos, si usted quiere lidiar rapidito con una enfermedad, propóngase tener buenos pensamientos. Dice la Biblia: conforme a su ánimo, el hombre soporta su enfermedad. Pero el ánimo decaído, dice, ¿quién no puede soportar? El cuerpo no puede soportar al ánimo decaído. Entonces las Escrituras dicen: el hombre que soporta su enfermedad, que la supera, es un hombre que tiene un buen ánimo. Y el ánimo, ¿dónde se construye? Se construye en los pensamientos. Entonces nuestra mente puede producir química corporal que nos ayuda a sanarnos. Y tenemos que implantar pensamientos, por ejemplo, de fe, pensamientos amorosos, pensamientos de paz y pensamientos de entusiasmo también. Esos son los que tenemos que sembrar ahí si queremos gozar el bienestar en la vida. Pero la realidad es que nuestro cerebrito está más inclinado a ser negativo y a pensar en cosas como, por ejemplo, producir pensamientos de temor, ansiedad, pesimismo
y conflicto. Dicen los estudiosos que la persona más positiva de todas, solo logra tener el 20% de sus pensamientos que genera en un día, 20% positivo, el resto es negativo, el 80% es negativo. Esos son los que dicen que son más positivos. Ahora, ¿cómo estarán los números de la gente negativa? Esto es una verdadera tragedia universal, la que estamos viviendo en este planeta. No solamente tenemos que coexistir con nuestra propia negatividad, sino con la negatividad de la gente que nos rodea. Realmente es un reto. Los seres humanos manejamos temores que muchas veces no los expresamos, no se lo decimos a nadie, pero nosotros sabemos que ahí lo andamos. Y estos temores están aún en los más valientes. Le voy a dar 6 temores que con el que el ser humano lidia. Algunos lidian con todos los 6 y otros lidiarán con 1, 2, 3, pero son frecuentes en la naturaleza humana. Mira, por ejemplo, estos son los 6 temores que se ha detectado que la raza humana padece, razones por las que la gente recurre a terapia. Número 1, por el gran temor a la escasez. No hay ser humano que en algún momento no tenga un miedo de quedarse sin nada. Que diga, ay, y mañana ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a pagar la deuda? ¿Cómo voy a dar la amortización? ¿Cómo voy a pagar la cuota? Son temores genuinos que todos vivimos. Y usted dirá, pero los millonarios no tienen ese problema. Claro que sí. Una de las historias más interesantes de nuestra era moderna es la historia de un hombre que fundó Apple, Steve Jobs. Impresionante. Ese hombre se quiebra la cabeza fundando esa empresa, le va bien, la empresa llega a tener grandes beneficios y un día él amanece y se va con su maletita a la empresa, entra. Y cuando él está entrando en su empresa, está su junta directiva, sus accionistas, con una cartita de despido preparada para él. ¡Qué ironía! La empresa que él fundó, después fue la empresa que lo despidió. ¿Usted cree que alguien tiene garantizado que nunca le puede llegar a pasar nada? Entonces todos en algún momento somos presa de este miedo. Número 2, temor a no dar la talla, a rendirse. ¿Sabe por qué? Porque hay una realidad humana de la que nadie se escapa. Y es que estamos envejeciendo y nos estamos deteriorando. Este cuerpo no está rejuveneciendo. Este cuerpo está deteriorándose. Y usted puede ser la persona más disciplinada en su comida, en su ejercicio, en todo. Pero tarde o temprano todos vamos a sucumbir a la realidad humana. Las fuerzas se acaban y el cuerpo pierde su vigor. Ahora, otro temor a perder el rumbo. ¿Sabe a qué está asociada? Especialmente la ansiedad. La ansiedad está asociada al temor al futuro. La depresión la asocian al dolor por el pasado, pero la ansiedad es aquella que hace que muchos solo vivan pensando en que lo peor les va a pasar. Esa es la ansiedad, terminar mal, un temor muy humano. Hay personas que se casan y ya están pensando, pusieron un temporizador, yo lo estoy midiendo para mi prédica, pero algunos tienen un temporizador espiritual, esperando cuándo viene el próximo desastre en su vida. Así somos.
el próximo desastre en su matrimonio, en sus hijos, temor a perder el rumbo, a quedar mal, temor a la muerte, el temor número 1 de la raza humana, morir. ¿Sabe por qué a nosotros nos aterra la idea de morir o de ver morir a nuestros seres queridos? Porque dicen las Escrituras que Dios puso en el corazón del ser humano eternidad. Ha puesto en el corazón del hombre, dice, eternidad. Entonces por eso usted ve que hay gente que llega a edades avanzadas y quiere más. Mi papá ahora mismo tiene 76 años y me dice: Carol, yo quiero vivir a los 130, me dice. Ya es posible, ya hay casos de gente que vive a los 130 años. Y entonces cuando él me dice eso, digo: ay, Señor, entonces yo necesito por lo menos, él le faltan 40, ¿cuánto? 40. Ay, necesito llegar a los 90 yo para poder cuidarlo. Y es un reto, porque nadie se quiere morir, todos queremos vivir. Uno de los temores más frecuentes en la humanidad, número 5, temor a ser juzgado. ¿Sabe? Yo me admiro cuando hay personas que dicen: a mí qué me importa lo que hablen de mí. Yo digo: para mí qué envidia. A mí me gustaría tampoco que no me importara, pero a veces me importa. Pero yo me he dado cuenta de algo. No soy la única que tiene miedo a que la juzguen o la critiquen. Casi todos tenemos miedo a eso. Hay personas que son valientísimas para tirarse de un paracaídas, de un avión en paracaídas sin entrenamiento previo. ¡Ah! Dice: ¿quién dijo miedo? Y se tiran. Pero si le dicen: mira, fíjate que el fulano anda hablando de vos, te anda criticando, ya se mueren. ¡Ah! Porque así somos. Temor a ser criticados, a ser juzgados. Y por último, el temor a la soledad. Temor frecuente en el ser humano. Y usted diría: ay, pastora, yo no podría padecer ese temor, porque yo tengo una familia grande, dice uno. Yo tengo una familia grande. Y solo me acuerdo de hace muchos años. Estoy hablando de que esto fue hace como tal vez unos 20 años atrás. Me dice el pastor David Spencer, me dice: hija, necesito que me hagas un favor. Está esta señora, esta anciana de la iglesia, y ella necesita hacer unos mandados, y yo quiero que tú me le sirvas como una dama de compañía. Si ella sale, ve con ella, ve a hacer sus mandaditos, anda con ella, por favor, hazme ese favor. Entonces me dispuse para hacer mi misión. Y yo andaba con ella, la llevaba al súper, la llevaba donde ella quería, al banco, y ahí andaba. Recuerdo que un día nos vamos a tomar un café y me dice: vamos, te invito a un café. Nos sentamos y me dice: Carolina, me dice, yo tengo 5 hijos. Y le digo: qué alegre, le digo: qué bendición. Eso no es la gran cosa. En ese momento se me paran las antenas. Yo digo: aquí viene algo. Y me dice: vos sabés, me dice, qué impresionante. Ni uno solo de ellos me llama. Una llamadita por teléfono, no me la hacen. No me vienen a visitar. Y te voy a decir algo, me dice: yo no fui una mala mujer, yo no fui una mala madre. Me maté, dice, por darle buenos estudios. A todos los saqué fuera del país. Y a ver si uno de ellos me llama. No creas, me dice, que tener hijos te garantiza que vas a tener a alguien que vele por vos. Y me dice: mira con quién estoy yo. Y yo ahí como, yo le iba a decir: de nada, pues. Como quien dice: mira con quién ando. Bueno, el asunto es de que yo dije: para mí son realidades de la vida, que hasta a los mejores le puede pasar, hasta a los mejores. Entonces mire todos esos temores que como raza humana enfrentamos. Esto nos lleva a una sola conclusión: necesitamos ayuda, ¿sí o no? Necesitamos ayuda, queridos hermanos. Usted no va a poder navegar este mundo solo o en sus propias fuerzas. No va a poder.
Mire por eso lo que Jesús dijo en Mateo capítulo número 11, verso 28. El Señor, a conciencia de la condición humana y cómo muchas veces nos tropezamos equivocándonos, poniendo expectativas en personas que ni siquiera pueden gestionar sus propios problemas y temores. Jesús nos dice a los que le seguimos: no se andan por las ramas, vénganse directo, vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados, que dice Jesús, yo los voy a hacer descansar. Esa es la promesa de nuestro Señor. Que cuando lleguemos al punto donde nuestra humanidad ya no puede más, Jesús dijo: aquí estoy yo. Cuando usted llegue al punto donde las personas más comprometidas que están con usted le digan: mira, ya no puedo, yo tengo mis límites, Jesús le dice: vengan a mí. Me fui a Salmo 23 y encontré en Salmo 23 cuando dice el buen pastor. Jesús dijo que Él era el buen pastor. En Salmo 23, si usted lo observa detenidamente, usted va a encontrar como cada uno de esos versículos es la respuesta para cada una de las ansiedades y de los temores humanos. Se lo voy a demostrar. Para el temor a la escasez, David reconoce, dice: el Señor es mi pastor, que dice: nada me va a faltar, nada me va a faltar. Y cuando nosotros entramos en nuestra mente, en ese mundo de miedo que vamos a tener o padecer escasez, ¿qué es lo que usted tiene que poner aquí? El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Mire, yo tengo una mente prodigiosa para hacer fatalidades, más rápida que ChatGPT para construir una historia fatal. Yo me acuerdo para la pandemia, uno de los tantos días de la pandemia, la iglesia cerrada, los súperes cerrados, todo cerrado. Y mi mente entra en el mundo de la tragedia, posapocalíptico. Y digo para mí: ¿y si no abre las cosas y se me acaba la comida? ¿Y cómo voy a darle comida a mis hijos? ¿Y si no puedo comprar nada? ¿Y si no podemos salir? Y comienza mi mente a producir, mire, bam, 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 de esos pensamientos maravillosos. Y estoy en eso, pero estoy concentrada, porque mire, uno para lo malo se concentra, ¿verdad? Y para lo bueno le cuesta. Estoy allí cuando alguien toca la puerta de mi casa. Entonces yo salgo, mascarilla, todo, y me dice: pastora, fíjese de que corté estos aguacates y me acordé de ustedes y aquí le vengo a dejar un saco de aguacate. Y yo dije: qué maravilla. Y entonces pensé: mire, eso Dios lo puede hacer por usted también. Y entonces mire lo que pensé. Sentí como que el Señor me estaba diciendo: a ver, sigamos la conversación, dale, vamos, sí. El Señor es su pastor, nada le faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, cuando usted está atacado por el temor a no rendir, a no dar fuerza, a no tener la fuerza para alcanzar sus metas, proteger a su familia, mire lo que dice el Señor: en lugares de verdes pastos me hace ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Está probado que nadie puede trabajar sin que llegue a un tope. Se le ha encontrado, se le ha denominado a este tope el síndrome de los quemados. Burnout, dice, se quemó. Y entonces dice que cuando la gente, a la más productiva, trabaja y no descansa, tarde o temprano entra en depresión, pero no es que nada malo esté pasando, es que se quemó, el cerebro ya no le da más. Entonces por eso el pastor nos dice: yo les voy a dar descanso. ¿Y por qué cree que el Señor nos da descanso? Para que repongamos fuerza,
para que nos podamos reponer, nos levantemos. Por eso es que dice las Escrituras en Isaías capítulo número 40, verso 29. Mire lo que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene, que dice, ninguna. Mire, hasta los jóvenes, dice la Biblia aquí, se fatigan y se cansan. ¿Ha visto un niño cansado? También los niños se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero luego dice, los que esperan en el Señor van a renovar su fuerza. Ahora veamos el temor a perder el rumbo. Temor a perder el rumbo. Temor a terminar donde no queremos. Temor a que el final de nuestra vida sea más parecido a una tragedia griega que a un éxito moderno. ¿Qué dice el Señor? Él va a confortar mi alma, me va a dar paz y siempre me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto está estudiado. Los científicos llegaron a la conclusión de que el cerebro humano funciona desde dos perfiles. Uno, que es el consciente, donde tomamos decisiones, somos creativos, hacemos las cosas razonablemente, y eso lo hacemos con lo que es la parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Pero también tenemos una actividad subconsciente, una actividad que simplemente nos hace actuar por impulso, nos hace actuar sin pensar muy bien las cosas que estamos haciendo. Pero esto es lo difícil de procesar. Dicen los científicos, los más positivos, que nosotros solamente trabajamos un 10% con nuestro cerebro racional, 10%. El resto de la actividad cognitiva, que es el 90%, lo hacemos en piloto automático. Lo hacemos desde la inconsciencia. Por eso a la persona que quiere ser de esas de que nunca fallan y siempre toman decisiones acertadas, termina sintiéndose fracasado y frustrado, porque al final del día se da cuenta que no todas sus decisiones fueron acertadas. ¿Pero por qué? ¿Porque es una mala persona? No, porque es humano. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos como humanos las hacemos inconscientes. Las posibilidades que ustedes y yo fallemos en la vida están 100% garantizadas. Por eso necesitamos un pastor. Por eso es que el Señor dice, yo los voy a guiar. Por eso es que usted y yo no nos podemos meter a querer hacer esta vida sin la dirección de Dios, porque nos tropezamos. Dice la Biblia que el camino de Dios es recto, una línea recta, pero los caminos de los hombres son torcidos, se tuercen. Entonces Dios quiere que vayamos para aquí, pero nuestra naturaleza humana nos hace irnos por aquí, miren, y ni cuenta nos damos. Pero el buen pastor, ¿qué hace? No es por aquí, métaseme por acá, acá es la cosa. Entonces damos 2 pasitos más. Y entonces de repente, como zombie, vamos por otro lado. Y el buen pastor nos dice, no era por allí, regrésese, es por aquí. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. No hay manera que usted termine mal en la vida si usted se deja guiar por el buen pastor. Dice la Biblia, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y otra versión dice, para darles el fin que ustedes esperan. Por eso apréndase también esto. Miren, qué interesante. Dicen de que toda la programación con la que uno funciona como adulto se estableció en nuestra vida a los 7 años. A los 7 años ya teníamos el molde.
si vamos a ser personas ansiosas, si vamos a ser personas optimistas en la vida, si vamos a ser personas negativas. A los 7 años ya está el molde hecho. Por eso es que el Señor le decía a Israel: repítele la palabra a tus hijos todo el día, repetísela. Porque si haces eso bien en esa etapa de la vida de tus hijos, dice la Biblia, cuando sean viejos no se van a apartar. Ya están programados. Pero ¿qué hacemos nosotros usualmente en cuanto a la economía espiritual de la familia? Nos priorizamos y dejamos a los niños en casa y nosotros nos venimos solitos porque no queremos que nadie nos interrumpa. Y dejamos a los niños viendo muñequitos en la casa, en el momento en que se debería de estar reforzando la palabra. Mire, las iglesias deberían de ser iglesias donde más niños llegan, más que adultos. Porque esa es la época en la vida en donde uno ya queda establecido lo que uno va a hacer por el resto de su vida adulta. Ahora usted se puede imaginar cómo estamos si antes de los 7 años lo único que se programó en nuestra vida fue negatividad, fue temor, fue ansiedad, fue depresión, niños deprimidos, niños que ya están atormentados porque están consumiendo pornografía. ¿Usted cree cómo va a llegar ese cerebro a su etapa adulta? Y después son las luchas de personas de que no saben cómo desprogramar esa bendita cosa que ya se metieron. Entonces por eso la Biblia dice: entrénalo. Pero como aquí no hay niños, se lo estoy diciendo para sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, hágale esfuerzo. Pero ¿qué tal de los adultos? ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, el buen pastor, mire lo que dice: te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. El Señor es como decirle: te voy a hacer entender. En ocasiones uno no entiende. Entonces el Señor dice: yo te voy a hacer entender. Vamos con el siguiente temor. Temor a la muerte y a la debilidad. Mire lo que dice el Salmo. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Temor número 1, temor a morir. Mire, cuando una persona de la congregación me dicen: murió tal persona, o algún familiar mío, o alguna amistad, yo digo, para mí se fue con el Señor. Me resisto a decir murió, porque no está muerta. Porque dice la Biblia que Jesucristo venció a la muerte. Y mire lo que dice aquí en Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo el que ve al Hijo y cree en Él. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios en esta mañana? Amén. Dice, va a tener vida eterna. Eso que ya está en usted, ese deseo de vivir para siempre, Jesucristo es el único que se lo puede garantizar. No hay religión en el mundo que le garantice a usted que usted va a vivir eternamente, excepto Cristo. La religión número 2 de este planeta, ¿sabe lo que enseña? O sea, está el cristianismo, la primera, la segunda es la islámica. ¿Sabe lo que enseña? Que aunque usted ayune, ore, vaya al Ramadán, haga los ayunos, usted puede hacer todo. Número 1, las mujeres no van al cielo. Así de que no tenemos esperanza. Todas vamos para el infierno. ¿Ok? El cielo es para los hombres. Y 2, que ningún hombre, por más que haya hecho todo, pero bien, tiene garantizado que se va a salvar. Entonces dicen ellos, ¿cómo vamos a saber que nos vamos a salvar? Entonces le dice el Corán, eso no lo puedes saber, lo vas a saber hasta que te muras. Y cuando te mueras, vas a entrar en un puente que une, ¿verdad?,
tu vida con la eternidad. El puente abajo, debajo del puente hay un infierno. Entonces tú comienzas a caminar en el puente. Y ese es el momento en que se define si vas a la eternidad o no. Porque es hasta en ese momento que Alá llega a tu vida, te encuentras con Alá y Alá dice, no, va para el infierno. Ellos viven una religión sin esperanza, porque nunca saben qué va a pasar después. Pero los cristianos tenemos otra esperanza. Mire lo que dice Juan capítulo 11, verso 25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección, que dice, y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Dele un aplauso a nuestro Rey. Así que temor a la muerte, queridos hermanos, desactívelo de su sistema de pensamiento. Y uno de los últimos temores a ser juzgado. Eso es un temor real. El que dice, ay, a mí qué me importa, se está haciendo el bravo. Pero cuando una persona está siendo criticada, juzgada por otros, también el Señor le dice, tranquilo, no pasa nada. Mira lo que dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, que dice, mi copa está rebosando. ¿Sabe lo que aquí está diciendo el salmista? Está diciendo que el Señor va a hacer que aquellos que lo angustian a usted tengan que toparse con una realidad. Usted está demasiado bendecido por Dios. No lo pueden seguir criticando. Pero si es malo, ¿por qué está bendecido? Y de repente usted sigue su vida y tal vez cae, pero se levanta, porque dice la Biblia, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y no es que 7 veces en la vida y la octava ya se quedó. Ese 7 representa infinito. Cada vez que uno como hijo de Dios se cae, ¿qué dice el Señor? Rebota, se levanta. Entonces la gente que a usted lo atormenta, sus angustiadores, al Señor, el Señor le da a ellos una visión. La visión que lo tiene que ver a usted prosperado y bendecido. Y para poder seguir criticándole, solamente van a tener que recurrir a una herramienta, y es a la mentira. Van a tener que mentir para poder justificar su bendición. Van a decir, no, lo que pasa es que está prosperado porque es ladrón. Por eso es que está prosperado, porque es un ladrón. Pasa que ese doctor tiene fama porque, mira, estafa a la gente. O ese abogado llegó a tener porque es un bandido. Tienen que mentir. Y entonces dicen las Escrituras que nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Entonces cuando una persona lo critica, lo juzga, inventa falsos contra un hijo de Dios, un día va a dar cuenta. No se preocupe. Un día va a dar cuenta de eso. Pero usted, dice la Biblia, que el Señor va a aderezar mesas para usted en presencia de sus angustiadores. Porque dice las Escrituras en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie lo puede condenar a usted. Entonces usted puede vivir una vida libre del temor a la crítica, al juicio de otros, porque el Señor es su pastor. Ahora vámonos con el último, temor a la soledad. ¿Cuántas personas temen quedarse solas? Y a veces en el miedo de quedarse solas, eligen malas compañías. Mujeres solteras que quizás están solas. No se apure. No se apure a elegir a cualquier persona en su vida, solo porque se siente sola.
porque esa necesidad de compañía también el Señor se la puede saciar. Mire lo que dice la palabra. Dice, ciertamente, dice, el bien, léalo conmigo para que se nos pegue, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué dice? Y en la casa del Señor moraré por largos días. Mire, ¿sabe lo que aquí está diciendo el salmista? Está diciendo que donde esté Dios, ahí va a estar Él, en la casa de Dios. Él iba a estar donde Dios estaba, en su casa. Y entonces uno dice, ¿qué significa eso, pastora? Que tengo que vivir en la iglesia metido para que la presencia de Dios esté conmigo. No, recuerda lo que Jesús dijo a aquella samaritana que le dijo, Señor, dicen de que nosotros tenemos que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que aquí en Samaria. Y entonces le dijo Jesús, viene un día, y ya es, le dice, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Que ya su presencia no estaría sujeta a un lugar específico, sino que ahora Dios habitaría, su templo serían aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y esos son ustedes y soy yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. De manera que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Hay momentos en su vida donde usted no entra con nadie, nadie lo puede acompañar. Cuando uno va a un quirófano, a ver si lo dejan entrar al esposo o a la esposa, no lo dejan entrar. A menos que yo creo que hay una gracia para cuando uno está dando a luz, pero de lo contrario, no lo dejan. Usted allí está solo. Pero no está solo, porque dice las Escrituras que el Señor está con usted. En la casa del Señor, que dice, voy a morar ¿por cuántos días? Por largos días. Entonces, vamos a concluir. Recuerde esto siempre. El Señor es su pastor. Cuando ese cerebrito subconsciente que nos traiciona comienza a decirle toda la programación fatal que tenemos, usted ahora con confianza va a poder decirle, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Todo va a estar bien. Gloria al Señor. Todos los días de nuestra vida, no tema. No hay manera que usted termine mal. No hay manera. El Señor lo va a guiar por sendas de justicia por amor a su nombre. El Señor, dice la Biblia, que va a apartar de su camino al que se levante contra usted. Tenemos una herencia espiritual que hay que aprovechar, queridos hermanos. ¿Y sabe cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es Cristo Jesús. Esa es nuestra herencia. Mire, hace como 2 semanas ando en mi cabeza un texto bíblico en Jeremías que dice, tuvieron la heredad, pero no la aprovecharon. Cuando leí eso, yo dije para mí, Señor, ¿cuántas veces he desaprovechado mi herencia espiritual? Cristo es su herencia, no lo desaproveche. Métase a Cristo en la cabeza. Dígale a su mente, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar.